algunos casos pues la situación ya es francamente dramática. Caso concreto el de la insulina. Saludamos a esta hora a la doctora Tatiana Villarreal, es médica internista, trabaja sobre todo en la costa y atiende diariamente a cientos de pacientes que han dejado de recibir la insulina. Doctora Villarreal, muy buenos días y gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Gustavo, cordial saludo, muy buenos días a ti, a la mesa y a los oyentes. ¿De qué magnitud es el problema con la insulina? De meses y es preocupante. Claro, porque es que, mira, hay pacientes que necesitan este medicamento y no hay plan B. O le das insulina o no le das nada, porque un diabético tipo 1 necesita insulina sí o sí. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo? Hombre, que la gente va a reclamar el medicamento y le dicen que no hay. Y el paciente se tiene que volver para su casa sin la insulina y eso es difícil y es grave para ellos. Porque esto les impacta a ellos la evolución de su enfermedad. Traduzco a palabras sencillas. Tú puedes tener bien controlado con tu azúcar, dejas de recibir tu medicamento y en pocos días tienes la glicemia en 500. Te podrás imaginar el impacto que eso puede tener en la salud de una persona. Doctora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si una persona que necesita insulina no la recibe 1, 2, 3, 4 semanas? ¿Cuál es el resultado de eso? Mira, te voy a contar casos de pacientes que he visto yo en primera persona. Estamos hablando de adultos mayores de más de 70 años que tú vas a revisarlos y le haces una glucometría y se las encuentras en 400, tienes que sacarlos corriendo a hospitalizarlos. Y esto es malo para todos, esto es malo para el paciente, esto es malo para el sistema, porque es una persona que se tiene que llevar a una internación que es totalmente evitable, con el costo del sistema que tienes ahora que pagar no una insulina, sino una hospitalización, y más lo que sufre esa persona, porque eso ya es una complicación. Entonces, por la falta de suministro, porque aquí lo que hay es una irregularidad. Un mes te la dan, otro mes no te la dan, mañana venga, hoy te la pueden dar y mañana te pueden decir no hay. Entonces, el paciente termina pagando con su salud y con la aparición de complicaciones inmediatas y tardías en su salud ese tipo de irregularidad, y eso es una falta de respeto con el paciente. Es ponerlo en riesgo a él, es ponerlo en riesgo su vida. Sí. Doctora, ¿por qué hay escasez de insulina? ¿Cuál es la explicación que dan, si es que dan alguna? Mire, hay y no hay. Esto es como tener un Ferrari parqueado en la puerta y tenerlos en gasolina. Porque AFIDRO, que es la Asociación de las Industrias Farmacéuticas, ha dicho hasta la saciedad qué medicamento hay. El problema radica básicamente en que, como ustedes tienen conocimiento de un problema financiero en el sistema de salud, los pagos no llegan y no hay cómo comprar el medicamento y los operadores logísticos se quedan sin cómo comprar los medicamentos, y si yo no tengo cómo comprar el medicamento, yo no tengo cómo entregarlo. El problema es netamente financiero. ¿Y tiene que ver con la actuación y las decisiones del gobierno, doctora? Ya la Corte Suprema se pronunció, Gustavo. Tú sabes que la Corte le ordenó al Ministerio que tienen que recalcular la UPC es insuficiente, que es con lo que se costean todo lo que tiene que estar relacionado con salud. Eso incluye medicamentos, eso incluye atención, pago de médicos, pago de enfermeras, pago de todo. Y ya quedó claramente demostrado que la UPC es insuficiente para los costos que estamos teniendo hoy en nuestro sistema de salud. Si yo no tengo los recursos suficientes para atender a mis pacientes, ellos son los que van a pagar las consecuencias. Yo te voy a contar cosas así puntuales. No es lo mismo que esto te pase en Bogotá, donde hay cuántas farmacias, a que te pase en Higueretal, Bolívar, donde hay una sola. Si tú vas a esa única farmacia y te dicen, no tengo insulina, dime, ¿qué hace ese paciente? Si es que no hay más, ¿de dónde resuelve? No hay cómo resolver. O sea, se quedó sin insulina, se quedó sin medicamento y ya. Esto se está replicando en todo el país, por lo menos lo que yo veo se está replicando en toda la costa. Y el paciente termina pagando con su salud y termina pagando con su vida prácticamente. Y si el problema es las decisiones que se han tomado son equivocadas, y los que más se están perjudicando son las personas que no tienen plata para pagar de su bolsillo los costos de estos medicamentos, porque yo quiero que la audiencia sepa, los medicamentos tienen un costo, los medicamentos cuestan plata, y si usted su EPS no le da lo que usted está necesitando, queda ya de su bolsillo si usted asume el costo o no,
y se sorprenderán cuánto puede llegar a costar un medicamento. Claro, a la hora de ir a pagarlo ya es que uno recibe el golpe durísimo. Martín Tapias, nuestro director de noticias en el Caribe, le quiere hacer una pregunta a la doctora Tatiana. Entre otras, Martín, porque usted ha vivido este caso en carne propia en su familia. Sí, Gustavo, es un tema que es muy sensible para muchas familias y yo quisiera, doctora Tatiana, que usted además le explique a la audiencia el impacto que tiene en materia del deterioro de salud de una persona cuando no recibe insulina y, por ejemplo, usted señalaba, tiene niveles de 500, ahí está en riesgo la vida de la persona. Claro, Martín, cordial saludo. Mira, esto es un problema corto y a largo plazo. Si a ti un paciente te hace una subida de azúcar así tan dramática, dime, ¿tú cómo lo dejas en su casa? Es una irresponsabilidad. Lo tienes que mandar a hospitalizar y si la complicación es grave, tienes que incluso que meterlo en la unidad de cuidados intensivos. Yo trabajé en UCI 12 años. Yo te puedo decir, un paciente que entra en UCI está mal y puede morir. Porque estamos hablando que hay personas que pueden morir por esto que está pasando y nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad con la gente. Nosotros no podemos seguir permitiendo que esto siga pasando. Y supongamos que esto no ocurre y listo, la persona, no sé, logra medio sostenerse y mantenerse en la cronicidad de la enfermedad porque la diabetes no se cura. Es una enfermedad que te va a acompañar toda la vida. Pero vas perdiendo tus riñones y en unos años vamos a ver los pacientes que van a entrar en diálisis porque van a quedar en insuficiencia renal crónica. Vamos a ver pacientes ciegos. La diabetes es la principal causa de ceguera en el mundo. Y esto es total. Yo quiero ser enfática en esto. Las complicaciones derivadas de la falta de tratamiento de la diabetes son evitables. Y ese es nuestro trabajo y esa es nuestra obligación. Trabajar para evitar al máximo que estas personas lleguen a esas amputaciones, que lleguen a gangrenas de sus extremidades, que pierdan la vista, que pierdan los riñones. Es que el tema no es solo que tú tengas que correr a hospitalizarlos, es lo que va a pasar en unos años, porque va a pasar, la enfermedad no va a detener su curso, y yo quiero que las personas entiendan de que no es solo lo que está pasando hoy, sino que más adelante vamos a tener complicaciones, y esas complicaciones se traducen en costos altísimos. Una sola diálisis te puede costar $1.000.000. Calcula, tienes que dializar a un paciente 3 veces a la semana. Y si lo haces por 15 años, saca cuentas. Entonces, el tema es sensible y la gente es la que lo está padeciendo. La gente lo está padeciendo. A mí me parte el alma ver que hay gente que va con su cabita a recoger su medicamento y la devuelven sin nada. Y eso, usted abre las redes sociales y encuentra casos por montón de ese estilo. Es un caso delicadísimo lo que está sucediendo con muchos medicamentos, entre ellos la insulina. Imagínese una diálisis, $1.000.000, 2-3 veces a la semana, impagable para cualquier ser humano. Doctora Villarreal, muchísimas gracias por contarnos, muy amable. Gustavo, muchísimas gracias a ustedes. Tengan un buen día y que Dios permita esto mejore pronto y nuestros pacientes puedan recibir lo que necesitan y lo que es su derecho. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Vamos a Medellín. Tuvimos una tragedia en un edificio con un niño. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Gustavo, un niño de solo 5 años de edad cae desde el piso 25 de un conjunto residencial. Esto por la falta de una malla protectora, un descuido en ese momento, y están investigando las autoridades qué fue lo que ocurrió. Según las versiones preliminares que se han entregado por parte de las autoridades, el menor se habría asomado por una ventana allí en su vivienda, perdió el equilibrio, cae al vacío desde el piso 25 y a pesar de los intentos de algunos vecinos por ayudar, el impacto fue fatal. La madre del menor, quien realizaba labores domésticas, se percató de su ausencia. Minutos después comenzó a buscarlo dentro del apartamento. Al parecer la mamá se habría dado cuenta de la tragedia cuando escuchó los gritos de los vecinos al ver a su hijo sin vida. Uniformados de la Policía Metropolitana llegaron al lugar para adelantar todas las investigaciones y esclarecer qué fue lo que sucedió en este trágico hecho. Un menor de solo 5 años de edad que cayó al vacío desde un piso 25 en un edificio del barrio Los Colores. Muy doloroso, Juan Carlos. 7:43. Vean ustedes, estamos hablando de la salud y 2 hospitales en Caldas están nuevamente anunciando cierre de puertas a los usuarios de Nueva EPS porque no paga la entidad a estos hospitales. Olga, ¿cuáles son?
Gustavo, se trata del Hospital Infantil de Caldas, que esta semana anunció el cierre de sus servicios para los pacientes de nueva EPS, y ahora el turno es del CES Hospital Universitario de Caldas, que dejará de atender a los afiliados de dicha EPS, puesto que mensualmente facturan 8.500 millones de pesos y solo les están pagando cerca de 1.400 millones cada mes. Los más afectados son los usuarios, y esto es lo que dice uno de los veedores de salud de Manizales, Gabriel Palacio. CES Hospital de Caldas cierra servicios por falta de pagos de la nueva EPS. Ya no cerraron Hospitalito, ya no cerraron la clínica psiquiátrica San Juan de Dios, no cerraron Centro de Diagnóstico Urológico, no cerraron Respirar plenamente. O sea, la situación está supremamente delicada porque la nueva EPS ni le paga a las farmacias ni le paga a los prestadores. De igual forma se refirió al caso de los nuevos dispensarios de medicamentos, donde se cambió Audifarma y entrará Disfarma en los diferentes municipios del departamento de Caldas, a excepción de Manizales, donde es Cafam, que ha venido presentando múltiples problemas en el momento de entregar los diferentes medicamentos, por lo que planean realizar un plantón el próximo lunes.